Nosotros seguimos a través de una serie de domingos, este sería el cuarto, llevando una serie de mensajes que busca resaltar verdades fundamentales que podemos extraer de la palabra de verdad. Siempre para reflejar eso, citamos este pasaje de Salmo 119, 160 que dice: la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra es verdad, pero de ella podemos extraer estas gemas de verdad, que individualmente son gloriosas, pero todo su esplendor puede verse a través de la lectura de la suma de tu palabra. Podemos saber que Dios es amor, pero a través de la lectura de toda la palabra veremos el esplendoroso y la majestuosidad del brillo de la gloria detrás de esa verdad. Primeramente, la primera verdad, para hacer un resumen, como siempre hacemos, o un recuento de lo que hemos tocado a través de esta serie de mensajes, la primera verdad que vimos fue que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Antes de que esto habíamos dado un mensaje sobre la verdad, que es la verdad. La primera verdad que tocamos entonces en el siguiente mensaje fue que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Dijimos que Dios, siendo el creador del universo, Él no solo tiene la autoridad, sino el poder de ejercer su soberanía sobre todas las cosas y todas las circunstancias. Él todo lo gobierna, todo lo controla a su voluntad y para sus propósitos, aunque no los comprendamos. La segunda verdad que vimos es que fuimos creados para la gloria de Dios. Primeramente, Él es el creador soberano. Segundo, fuimos creados para la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que Dios es en su esencia y es también la manifestación visible de esa esencia. Cuando hablamos que la gloria de Dios es lo que es Él en su esencia, nos referimos a su propio ser. Hablamos de la majestuosidad de todas las maravillas que están reunidas en su ser, todas sus excelencias. La suma de todo eso es su gloria. Y no solo eso, esa es su gloria en su esencia, sino que la manifestación visible de todas esas maravillas también es su gloria. Habíamos hecho una comparación como cuando usted ve a un rey pasar por una calle o a una persona de relevancia. Primeramente, esta persona tiene su gloria en cuanto al poder que él lleva en sí, en su cargo, pero sabrá usted también de su gloria por la manifestación que hay alrededor de él. No habrá un movimiento en la calle cuando yo pase, como lo habrá si pasara, por ejemplo, el rey de una nación importante. Entonces, Dios es glorioso en su esencia también y en la manifestación de esa esencia. Dijimos que Dios tiene gloria en Él mismo, independientemente que otros puedan apreciarla o deleitarse en ella. Dijimos que Él siempre ha sido un Dios glorioso aún cuando nada había sido creado. Sin embargo, hermanos, Él decidió en su gracia, amor y bondad darse a conocer y desplegar su gloria para el deleite de otras criaturas y decidió crear. Él era glorioso en Él mismo, pero decidió desplegar su gloria para el deleite de otras criaturas y creó. Dios decide permitir, hermanos, en otras palabras, que otros puedan experimentar el deleite que Él tiene en la contemplación de sí mismo. Como vimos a través del Salmo 8, para concluir el resumen de esta verdad, el hombre, hecho poco menos que los ángeles, es coronado de gloria y honra, será glorificado, tendrá un cuerpo glorioso en esencia, y como todo plan de Dios se convierte en una realidad absoluta, eso ya para Dios es un hecho. Y para nosotros que vivimos en la dimensión del tiempo, será historia por cumplir. Pero hoy en día, hermanos, tú y yo tenemos la semejanza de Cristo. Y el propósito de haber sido creados así es tener la capacidad de reflejar al mundo la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito en este mundo. A esa diminuta y frágil criatura que fue puesta en medio de este vasto universo, a Dios le plació que tuviera esa capacidad. Ese es nuestro propósito, reflejar su gloria. No podríamos hacerlo si no tuviéramos
su imagen y semejanza. A través del mensaje de hoy, hermanos, entonces yo les invito a considerar esta siguiente declaración de verdad, la tercera. Y es la que veremos hoy, que se trata de la santidad y justicia de Dios. Dios es absoluta e infinitamente santo y justo. Muchas veces, hermanos, en el culto a Dios a los domingos, utilizamos estas palabras, santidad y justicia, en nuestros himnos, en nuestros cantos, en la lectura de la palabra, leemos sobre santidad y justicia, leemos sobre la santidad y decimos que Dios es 3 veces santo, o sobre el justo juicio de Dios. En nuestras oraciones también utilizamos la palabra santo y justo conforme a lo que comprendemos de estos conceptos. Si una persona que viniera por primera vez, hermanos, a este culto y entrara por esta puerta, una persona que no conoce la palabra de Dios o tiene diferentes creencias, ¿cómo le explicamos nosotros? ¿Cómo le explicarías tú la justicia y santidad desde la perspectiva de tu Dios? ¿Entendemos bien nosotros estos conceptos, hermanos, como para poder explicarlo a otros? Hay una cita famosa que se le atribuye a Einstein, yo no puedo afirmar si realmente fue así, que él lo dijo, pero dice algo como esto: si tú no puedes explicar algo a un niño de 6 años es porque ni tú mismo lo entiendes. Da para pensar esta frase, pero parece tener algo de sentido. Lo importante, hermanos, es entender la santidad y justicia de Dios no solo para poder explicarla, sino para vivir en conformidad a la verdad que hay detrás de ella. La santidad y justicia de Dios, hermanos, es una verdad única y absoluta. Así que yo les invito en este mensaje, hermanos, a que reflexionemos en 3 puntos. Primeramente, la visión bíblica de la santidad, la visión bíblica, en segundo lugar, de la justicia, y en tercer lugar, qué implicación tiene en mi vida la verdad de un Dios infinitamente santo y justo. Así que concentrémonos en la palabra de Dios, en la cual encontramos propósitos y respuestas, y yo les invito entonces a que me acompañen en la lectura de estos 2 pasajes que hemos seleccionado de base para el día de hoy, que es Isaías 6, del 1 al 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Deuteronomio 32, del 3 al 4, 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Que el Señor bendiga, añada bendición a su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y gloria sean siempre y eternamente para ti, Señor. Te damos gracias por este momento en particular, Señor, en que tú te prestas para darnos tu palabra, para darnos tu mensaje, Señor, para que podamos reconocer tu señorío a través de tu palabra y tu mensaje, que es palabra de vida, Señor, es fuente de vida para cada corazón aquí representado. Yo te pido, Señor, que cada verdad que sea dicha, Señor, desde este lugar, venga de ti, Señor, y no tenga criterio mío.
Señor, que cada verdad penetre a lo más profundo del corazón de cada hermano aquí representado, le transforme y sea testimonio de él al salir de aquí. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio en el punto inicial de la reflexión que les invité a que tuviéramos, y el primer punto es la visión bíblica de la santidad de Dios. ¿Cuál es el significado de la santidad de Dios a la luz de la verdad, a la luz de su palabra? Reiterando siempre la base del mensaje, que es la verdad de que tenemos un Dios absolutamente e infinitamente santo y justo. Ahora, yo incluso lo pondría de otra manera. Dios es la fuente y definición de lo que es santo y lo que es justo. Él es santo, Él es justo, y Él es la definición y la fuente de lo que es santo y justo. En otras palabras, Dios es lo santo y lo justo. Él no hace justicia por algo que haya fuera de Él. Él es justicia por sí mismo. Él es santidad por sí mismo y no porque algo refleje en Él esa santidad. Vamos a empezar con el significado de la santidad. Generalmente, nosotros la idea que tenemos de santidad, si usted de pronto hace alguna breve reflexión o conversa con algún hermano, generalmente lo que va a escuchar es que la santidad tiene una connotación o un sentido de una persona que es moralmente buena, siempre. Una persona santa, es santo, es una persona que es moralmente buena. Entonces nosotros decimos que Dios es santo porque Él es moralmente perfecto y porque no hay nada malo que pueda venir de Él. Pero hermanos, esto es solo una parte del concepto. Esto es lo que generalmente uno tiende a escuchar, pero es una parte del concepto. Hay algo muchísimo más grande y rico detrás de la santidad de Dios. Lo que hace que Dios sea santo, hermanos, es algo que ya hemos visto en los mensajes anteriores. Dios es el creador de todo el universo y solo Él tiene el poder para crear un mundo con tanta belleza y vida del cual podemos ser testigos. No hay nada ni a nadie en lo absoluto que pueda ser tan siquiera remotamente comparable a este ser. Ni por un centímetro, hermano, ni por un gramo, ni por un segundo, nadie puede comparársele a este ser. Dios es incomparablemente único, y esto lo que nos quiere decir es que Él es santo. La santidad de Dios es una manera de describir la naturaleza y el carácter de Dios como el ser más puro y único que existe. Dios no tiene par alguno. A eso se refiere su santidad. Dice la palabra en 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios no tiene par. En la creación, por ejemplo, vemos los animales están por su especie. El hombre viene de una sola raza, la humana, pero pudiéramos clasificarlo por nación, por sexo, masculino, femenino. Hasta los ángeles tienen clasificación por su función. Por ejemplo, hay serafines, querubines, arcángeles. Pero como Dios no hay par, es el único ser, el ser incomparablemente único. En hebreo la palabra utilizada para santo es kadosh, y es un adjetivo que literalmente describe lo que es único, sagrado o separado de lo común. Es importante, hermanos, notar también dos cosas que fueron las primeras descritas como kadosh en la Biblia. Dos cosas. En Génesis 2:3 dice la palabra, bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Lo santificó. Y en Éxodo 3, por ejemplo, 1-6, se acerca Moisés a la zarza ardiente, este pasaje que conocemos muy bien, y Dios le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dos cosas que fueron las primeras a las que se refirió en la palabra, si lo vemos desde
el canon bíblico y en los primeros libros, que refería a Kadosh como algo santo. La primera referencia a Dios como Kadosh la tenemos en Éxodo 15:11, que dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y si ustedes ven el sentido de cada pasaje que hemos leído, se refiere a la característica de ser único, mucho más que moralmente bueno, que es parte de ser único, moralmente perfecto. Entonces, en el Sabbat vemos que hay un espacio de tiempo, y en el pasaje de la zarza que hay un lugar, ambos descritos como santos. A través de la Biblia veremos que personas, lugares, cosas y tiempos son llamados santos. Todo lo llamado santo fuera de Dios en la palabra, hermanos, es porque está estrechamente relacionado, vinculado, consagrado para Dios y sus propósitos. Son llamados santos por su estrecha relación con Dios, quien es la fuente y la definición de lo santo. Por eso estas cosas también son llamadas santas. Ahora, hermanos, la santidad de Dios, que es buena, resulta también peligrosa para una humanidad caída y que vive en un mundo arruinado por el pecado. Esta es una paradoja. El ejemplo más utilizado y más quizás entendible para representar esta paradoja, este contraste entre la bondad y el peligro de la santidad de Dios, es por ejemplo el sol. El sol es único, al menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es una fuente natural de vida para nuestro planeta, por lo que pensemos un momento en el sol como algo que es santo. Y yendo mucho más allá, pensemos también en la zona que rodea al sol como algo santo. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasaría si tú te acercas demasiado al sol? Ese mismo poder y bondad que sustenta la vida en este planeta también sería peligroso para ti. Te aniquilaría al instante. De la misma manera ocurriría con la santidad de Dios, hermanos. Si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque la santidad de Dios sea mala, sino porque es demasiado buena para ti. El poder y pureza de Dios es la fuente de toda la vida y sostiene nuestra existencia. Entonces su poder, su pureza pueden volverse peligrosos para humanos mortales corrompidos por el pecado. En el Antiguo Testamento vemos que esto lo vivían los israelitas. Ellos veían la peligrosa bondad de tener la presencia de Dios viviendo en medio de ellos en el tabernáculo y en el templo. Era el lugar principal donde se encontraba la santa presencia de Dios. Precisamente en el centro del templo estaba esta sala llamada el lugar santísimo, que es el punto de la presencia de Dios. Entonces, ya sea que tú fueras un israelita que viviera en los alrededores de este lugar, o que fueras un sacerdote que trabajara justamente en ese lugar santo, estabas en peligro. Es por esto que Dios dejó al pueblo claras instrucciones para poder ser adorado dentro del templo y que vivieran en comunidad recordando que Él habitaba entre ellos. Estos lugares estaban bien cercados porque incluso para el ejemplo del tabernáculo tenía una cerca bien definida para que ni siquiera en la noche por accidente alguien entrara porque estaba en peligro su vida, podía morir si no entraba de la manera correcta, con las instrucciones dadas por Dios. De esto se trata el libro de Levítico, cuyo tema principal es la santidad. Los israelitas sabían bien que para estar en la presencia de Dios no se podía estar en un estado impuro. Ellos siempre tenían esto presente. Ellos podían morir al instante. Quien que tuviera ese peligro no estuviera anuente a ello. Entre muchas cosas, Dios les enseñó a ser ritualmente puros, que es un estado en que tú te separas de cualquier cosa que estuviera vinculada con la muerte. Si ustedes leen Levítico se sorprenderían de las cosas que Dios les instruía para ser ritualmente puros. No podían tocar cosas como piel enferma, cuerpos muertos, incluso ciertos fluidos corporales. Eso era considerado inmundo. Volverse ritualmente impuro no era necesariamente pecaminoso,
Pero lo que estaba mal es estar en la presencia de Dios en ese estado. Y por eso Dios dio estas instrucciones muy claras para estar puros. Más adelante en las Escrituras, hermanos, vemos que los profetas tuvieron una sorprendente visión que de alguna manera les hizo ver la santidad de Dios desde otra perspectiva a la que ya tenían. Y una de ellas está en el pasaje base que tenemos hoy en Isaías 6. El pasaje en Isaías 6, vamos a verlo aquí. Si notan, bueno, no está esta parte, pero antes, si ustedes lo ubican en su Biblia, dice el profeta que él tuvo una visión en el año que murió el rey Usías. Eso está en Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías. A manera de contexto, y él empieza esta visión diciendo esto. Tuvo una visión en el año que murió el rey Usías. Y esto tiene una razón de ser. Es muy sorprendente lo que tú puedes ver cuando repasas y estudias a profundidad un texto y estos detalles tan maravillosos. El rey Usías comenzó su reinado cuando él solo tenía 16 años y reinó 52. Dice la palabra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que persistió en buscar a Dios y Jehová le prosperó. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Usías también lideró a Israel en victorias militares sobre los filisteos y otras naciones vecinas, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso este rey. Pero hermanos, en algún momento, lamentablemente, de su éxito, él comenzó a alejarse de la ayuda de Dios. Comenzó a confiar en su propia fuerza. Nada que ya no hayamos visto antes. La vida de Usías terminó trágicamente, dice la palabra. En Segunda de Crónicas vemos que dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció y le dio por entrar en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no podía estar en ese lugar. En respuesta, Dios golpeó a Usías con lepra hasta su muerte. Dura cosa es, hermanos, tomar por corriente la santidad de Dios. Y en este pasaje de la visión que tiene Isaías, él comienza diciendo eso. En el año en que murió el rey Usías, por algo está esta introducción en ese pasaje. Isaías se ve en la visión, en la misma presencia de Dios y está aterrado. Él dice que él tiene una visión de que él está en los cielos y ve el trono y ve a Dios. Él sabe que él no debería estar ahí en ese lugar, como tampoco debió estar el rey Usías, y teme ser destruido inmediatamente, exclamando: ¡ay de mí! Soy muerto. Él luego ve volando hacia él una de estas criaturas angelicales llamadas serafines, y que se declaraban una a otra la santidad de Dios, dando voces diciendo: ¡santo, santo, santo! Esta criatura tenía en su mano, con unas tenazas, tomó un carbón encendido, la tomó del altar, y tocando con ese carbón sobre sus labios le dice a Isaías: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta visión que tuvo Isaías, hermanos, de alguna manera redefine la idea que tenían de la santidad de Dios. Normalmente, si tocas tú algo impuro, te transfiere su impureza a ti, pero aquí en este lugar, el carbón caliente tomado del altar como un objeto santo y puro, le transfiere a Isaías su pureza. Isaías no es destruido entonces por la santidad de Dios, más bien es transformado por ella. Tremenda visión. Amplió la perspectiva que tenía de la santidad de Dios. Una visión similar tuvo el profeta Ezequiel, el cual tiene una visión en la que él está de pie en el templo y ve agua que sale de él. Esa agua se convierte en un arroyo y luego se convierte en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando rastros de árboles verdes detrás de él. Luego ese río de agua desemboca en el Mar Muerto, haciendo que todo esté lleno de frescura y vida. Dice en el pasaje que todo lo que esa agua tocaba
vivía que todos los árboles que crezcan daban fruto para comer y sus hojas medicina. Así que en lugar de volverse puro primero él y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo haciendo puras las cosas que toca, dándole vida. ¿Hacia dónde nos lleva toda esta enseñanza de la visión que tuvieron los profetas? Hermosa y gloriosa enseñanza. Es a la llegada del Señor Jesucristo al mundo, anunciando el reino de Dios, trayendo consigo el cumplimiento de estas visiones que tuvieron los profetas en cuanto a la pureza y la santidad de Dios. Cristo encarna, hermanos, la santidad de Dios cumpliendo todas estas antiguas visiones en sí mismo, pero de una forma sorprendente, hermanos. ¿Cómo? Él fue por los caminos cuando Él estuvo en medio de este mundo, tocando personas impuras, personas con enfermedades de la piel, con lepra, una mujer con flujo de sangre y hasta personas muertas. Y en lugar de que se transfiriera a Jesús la impureza de estas personas, la pureza de Jesús era transferida a ellas y eran sanadas. Ustedes se imaginan aquellos puritanos de la época viendo a Jesús haciendo estas cosas. En conclusión, a este punto de la santidad, hermanos, Jesús viene a encarnar a ese carbón caliente del altar que cauterizó los labios del profeta, transformándole en pureza ya, también a ese río de agua viva saliente del templo. Pasemos ahora entonces al concepto de la justicia de Dios y la visión bíblica de la justicia y rectitud de Dios. Y aquí yo quiero iniciar con algo sorprendente de la naturaleza. La vida animal es sorprendente, son también parte de la creación y no dejan de sorprendernos los nuevos descubrimientos que hay en cuanto a su comportamiento. Y esto nos ayudará a entender un poco más el concepto de justicia desde la visión y perspectiva bíblica. El panda, por ejemplo, hermanos, es un animal muy popular, considerado bastante adorable por su apariencia y por su rareza. Pero para algunos, una madre panda puede ser muy cruel y dura. En primer lugar, es bastante común que los pandas tengan gemelos. Tienen una incidencia alta de gemelos estos animales. Pero cuando una panda tiene gemelos, ella no se lleva a los dos, sino que escoge a uno y deja al otro a su suerte. Cuando estos están en cautiverio, los que tienen cautiverio a estos animales tienen que agarrar a uno y dárselo en adopción a otro panda para que lo cuide, porque esto es lo que hacen. La explicación más común que hay es por la falta o la escasez de bambú en la zona donde ellos habitan. Y para poder darles leche materna, ellos necesitan comer mucho y por lo regular no sería suficiente para alimentar a los dos. Si tú aún crees que esta explicación pudiera ser aceptable para el actuar de este animal, déjame contarte este otro ejemplo. Hay una especie de ave en África conocida como el pájaro cuco que engaña a otras especies durante su anidación. ¿Saben lo que hace este pájaro, esta especie? Ellos renuncian a sus deberes parentales poniendo sus huevos en nidos ajenos para que las otras aves los críen y alimenten como si fueran suyos. Increíble. Pero les va a sorprender mucho más saber que han descubierto que las crías de estas aves han evolucionado al punto de imitar a sus falsos hermanos para asegurarse comida y sustento en la primera etapa de su vida. Increíble. Aprenden rápidamente a imitar a sus hermanos en sus costumbres, ruidos, maneras. Y esta ave piensa que este polluelo es uno de ellos, uno de los suyos. Entonces esta especie irresponsablemente se desliga de su responsabilidad parental y deja esos huevos ahí para que otros se los cuiden. Para nosotros este comportamiento puede ser normal en el reino animal, pero para los humanos, si nosotros hiciéramos esto, sería considerado como inaceptable, incorrecto e injusto.
Sería injusto. Aunque incluso hay ejemplos muy parecidos. Obviamente hay una gran distinción entre un hombre y el resto de la creación, en este caso los animales. Como hemos visto en los mensajes anteriores, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Se supone que seremos los representantes de Dios que gobernarían este mundo, según la definición de Dios del bien y del mal, pero sabemos la historia. En rebelión contra la soberanía de Dios, el hombre fue tentado y deseó el conocimiento del bien y el mal para definirlo a su propia conveniencia. Y es lo que vemos hoy en día, la redefinición del hombre del bien y el mal a su conveniencia y no a la absoluta verdad de Dios. El hombre entonces, hermanos, cae de su condición y entrega por derrota el gobierno de este mundo a Satanás. Desde entonces, hermanos, el concepto de la justicia de Dios es ampliamente cuestionada por el hombre. La base de la visión bíblica de justicia es esta, hermanos, para que la tomemos en cuenta. Siempre pensamos en justicia desde el punto de vista legal y de dar merecido. Pero miren la base bíblica de la justicia. Todos los seres humanos, hombre y mujer, son iguales ante Dios y tienen derecho a ser tratados con dignidad y justicia sin importar de quién se trate. Esa es la base bíblica de justicia. Pero eso sería bueno si todos hiciéramos lo mismo, pero sabemos cómo funciona el mundo realmente. Y la Biblia trata este tema y muestra cómo nosotros estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestro propio beneficio a costa de los demás. Cuanto más débil es alguien, más fácil es aprovecharse de él. Ese instinto de autopreservación y de supervivencia. En la historia bíblica, hermanos, vemos que esto ocurre tanto a nivel personal, a nivel familiar y hasta en civilizaciones enteras que creen en la injusticia, especialmente hacia los más vulnerables. Pero la historia no termina ahí, hermanos. En medio de esto, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para que iniciara un nuevo modelo de familia. Él concretamente dijo a Abraham que debía enseñar a su familia guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio. De eso pueden verlo en Génesis 18. Ahora veamos la palabra justicia reflejada en la Biblia y les sorprenderá, ampliará, si aún no lo tienen claro, su perspectiva con respecto a esta palabra o a este concepto desde el punto de vista de Dios. En Deuteronomio 32, 3 y 4, que es el versículo base que hemos escogido para hoy, con respecto a la justicia de Dios, podemos leer que aquí este es un cántico de Moisés que constituye una alabanza a Dios. Aquí él proclama el nombre de Jehová por quien él es. Si lo vemos, él dice, él proclama el nombre de Jehová por quien él es, al decir él es la roca, y más abajo, él es justo y recto. Aquí hay una proclamación por quien él es, pero también hay una proclamación al nombre de Jehová por lo que él hace. Cuando dice, su obra es perfecta, sus caminos son rectitud. En general, hermanos, la palabra utilizada para justicia en este pasaje y en la Biblia es del hebreo mishpat. Pero la palabra justicia en la Biblia puede tener un sentido mucho más amplio del que generalmente nosotros utilizamos. Existe una justicia en el sentido de retribución, es decir, aquella justicia en la que tú obtienes el pago por la consecuencia de tus actos. Pero también, con mucho más énfasis, existe la palabra justicia para referirse al sentido de restauración. Significa ir un paso más allá y buscar a las personas vulnerables de las que se aprovechan la sociedad y ayudarlas. Pero atención, hermanos, justicia no es caridad, va mucho más allá.
significa tomar medidas para defender a los vulnerables y cambiar estas estructuras sociales para evitar injusticia sobre ellos. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia que Dios demanda. Cuando Dios pide hacer justicia en la palabra, generalmente pide esto. Pide defender al vulnerable. Para Él esa es la justicia que generalmente demanda. Defender al vulnerable. ¿Lo habías entendido así, hermano? Habrá notado que la palabra justicia va muy ligada a la palabra rectitud. Lo vimos en el pasaje que leímos. En hebreo rectitud es tzedekah y se refiere a esa relación correcta entre las personas. Tiene que ver con tratar a los demás como la imagen de Dios, con la dignidad que Dios les ha dado y que merecen. Ese carácter de tzedekah, de rectitud, es de sumo agrado a Dios. Constantemente eso está reflejado en la palabra. El practicar rectitud, tzedekah, es decir, tratar a otros conforme a la imagen de Dios que tiene, es de sumo agrado a Dios, y eso lo refleja ampliamente en su palabra. Ahora, hermanos, si lo reflexionas y meditas bien, vas a llegar a la conclusión que a nadie a quien le falte este carácter tzedekah podrá de alguna manera hacer justicia tal como Dios demanda en su palabra. Así que la justicia y la rectitud tienen que ver con una forma de vida radical y desinteresada. Pero esta idea, hermanos, la vas a ver en toda la Biblia. Y yo quiero que repasemos solo 3 pasajes en donde vamos a reiterar la justicia que Dios generalmente demanda de nosotros. Primeramente en Proverbios 31, 8 al 9. Dice la palabra del Señor: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué quiere decir con juzgar con justicia? Que abras tu boca por los que no pueden hablar por sí mismos. En Jeremías 22:3 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Qué es hacer juicio y justicia? Rescatar al desfavorecido y no tolerar la opresión ni la violencia sobre inmigrante, huérfano y viudo. Esa es la justicia que Dios demanda. Finalmente, en esta serie de ejemplos, veamos el Salmo 147, del 7 al 9, que por cierto es una alabanza cuyo título lo verán también en sus Biblias, sobre todo en la versión Valera del 60, que es una alabanza por la justicia de Dios. Y dice de la siguiente manera: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Es de notar, hermanos, y aquí primeramente la justicia está ligada a cuidar del desfavorecido. Esa es la justicia que Dios demanda, con mayor énfasis. Es de notar también, hermanos, si usted ve la última frase, dice: y el camino de los impíos trastorna. Esa palabra impío allí, en el hebreo es traducida, o en el hebreo se usa la palabra racha, y se refiere a alguien que maltrata a otro ser humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios.
Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo tratas al desfavorecido? ¿Estás siempre teniendo la visión de la imagen de Dios en tu hermano? Hemos visto entonces, para terminar en este tercer punto, teniendo la aplicación de la verdad con respecto a un Dios que es infinita y absolutamente santo y justo y que demanda lo mismo de nosotros, y habiendo entendido la visión bíblica y la perspectiva de Dios en base a estos dos caracteres, yo les invito entonces a que reflexionemos en lo siguiente. Cuando Dios le dijo a la nación de Israel que fuera santo en Levítico, que también hemos tocado anteriormente, Él les estaba indicando que ellos se diferenciaran de las demás naciones, dándoles reglamentos específicos, como ya hemos dicho, para gobernar sus vidas. Entonces Israel es esa nación elegida por Dios desde el antiguo pacto, y Dios la hizo especial en medio de las demás naciones. Son su pueblo especial, y por lo tanto recibieron normas por las que Dios quería que ellos vivieran, para que el mundo supiera que esa nación le pertenecía. Ahora, cuando Pedro describe a los creyentes como una nación santa, que lo vemos en 1 de Pedro 2:9, él está hablando específicamente a los creyentes. Como creyentes nosotros necesitamos ser apartados del mundo y consagrados para los propósitos del Señor. Apartados del mundo, pero en medio de Él, para que el mundo sepa a quién pertenecemos, para reflejar su gloria. Tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana. Y Pedro nos los hace saber cómo hacerlo en 1 de Pedro 1, 13 al 16. Lo pueden anotar para leerlo luego en sus casas. Dice la palabra, yo lo leeré. Por tanto, así es como Dios, cuanto a la cita de Pedro, quiere que nosotros vivamos esta realidad de santidad cotidianamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad, hermano, solo resulta de una relación correcta con Dios al creer en Jesucristo como Salvador. Si nosotros no hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para perdón de nuestros pecados, la búsqueda de la santidad sería en vano. Otro detalle importante, y para terminar en este punto en cuanto a la aplicación de la verdad de la santidad de Dios, es que Jesús estableció la comunidad de sus seguidores, nosotros como su cuerpo, como un nuevo templo. Él estableció en nosotros como un nuevo templo, el cuerpo de Cristo, donde la santidad de Dios se encuentra con su pueblo y lo cambia para siempre. A eso refleja esta verdad. Jesús afirmaba que Él era la encarnación humana de la propia santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora templo de Dios para que a través de ellos la santa presencia de Dios saliera al mundo y trajera vida, sanación y esperanza. Es por eso que Jesús describe a sus seguidores como si tuvieran arroyos de agua viva fluyendo de ellos. Vean lo que dice la palabra en Juan 7, 37, 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, eso se refiere a la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como cuerpo de creyentes en Cristo, hermanos, somos templo de Dios y de nuestro interior debe correr
ríos de agua viva hacia las naciones. Recordemos la visión de Ezequiel. Ahora, hermanos, la aplicación de la justicia de Dios para nosotros es muy importante. Eso era lo que la familia de Abraham y los israelitas debían hacer. Ellos terminaron como esclavos inmigrantes siendo oprimidos injustamente en Egipto. Sabemos la historia. Dios se enfrentó a la maldad de esa nación declarando a los culpables de injusticia y así rescata a Israel. Pero irónicamente, ese pueblo redimido cometió los mismos errores de injusticia contra los vulnerables. Tocó a Dios entonces enviar profetas para declararles culpables. Fueron redimidos y trataron de la misma manera a los vulnerables. Hoy en día, hermanos, hay injusticia en toda parte. Algunas personas hasta la perpetúan activamente. Otros reciben beneficios o privilegios de estructuras sociales injustas que ya dan por sentado y que ni siquiera meditan en ellas. Y tristemente, la historia demuestra que cuando los oprimidos ganan poder, entonces a menudo se invierte la historia y se convierten en opresores. Es un círculo vicioso. Así que todos de alguna manera, hermanos, todos de alguna manera participamos, activa o pasivamente, en injusticia, incluso sin quererlo. Todos somos culpables, hermanos, de ello. La historia bíblica, hermanos, señala que en la realidad de este círculo vicioso hay una respuesta de Dios a este legado de injusticia de la humanidad. Y es que nos dio un regalo inmerecido, la vida de Jesús. Él hizo justicia y rectitud y aún así murió en nombre de los culpables. Pero Dios declaró a Jesús como el justo cuando le resucitó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida a los culpables para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por nada que hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Ese es el estándar de justicia que Dios demanda de nosotros. Los primeros seguidores de Jesús, hermanos, experimentaron esta justicia de Dios, no solo como un nuevo estatus que tenían, sino como poder que cambió sus vidas y que les obligaba a actuar buscando la rectitud y justicia de Dios para otros. Si tú meditas y reflexionas bien la justicia desde la perspectiva de la vida de Cristo, vas a llegar a una conclusión como esta, muy difícil de asimilar a veces. Nosotros, como justicia, en amor fraternal, debemos hacer que los problemas de otros sean nuestros problemas. Esa es la definición de justicia. El problema de mi hermano, de mi prójimo, tiene que ser mi problema. A esto se refería Jesús al decir que debemos amar al prójimo como a uno mismo. ¿Tú estás dispuesto, hermano? Se trata de un compromiso de por vida, alimentado por las palabras del profeta Miqueas. Una palabra que consideré también para texto base, pero prefiero dejarlo en esta finalización. Dice Miqueas 6:8: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios demanda este nivel de justicia de nosotros. Es mi oración, hermano, aquel que me esté escuchando aquí o a través de este mensaje grabado, que si tú aún no has consagrado tu vida al Señor Jesucristo, puedas hacerlo en este momento, que sean rotas tus cadenas de esclavitud y que Él ocupe lugar en el trono de tu corazón, que seas gobernado por Él para sus santos y buenos propósitos, que seas bendecido ricamente y brote de ti
ríos de agua viva que lleven frescura, sanidad, esperanza, justicia y libertad para el necesitado.